Entonces, continuando, una vez de que hemos recordado lo que eran los glóbulos blancos, los tipos de glóbulos blancos que tenemos, hemos hecho una comparativa de hemograma en el caso de un bovino con un canino, les he mostrado un adelanto de algunas cosas que podemos ver de diferencia morfológica entre las células de una especie y de otra especie animal. Y bueno, esto es algún resumencillo de las interpretaciones que podemos hacer según los elementos que veamos en nuestro leucograma. En primer lugar, les repito, cuando hacemos conteo de glóbulos blancos, los tratamos en miles. Los glóbulos blancos siempre vienen en miles, 3.000, 4.000, 10.000, 8.000, dependiendo la especie correspondiente. Y tenemos siempre nuestro rango de referencia, que va a ser cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo aceptable que podemos tener de glóbulos blancos. Entonces, la anterior clase ya hemos visto cómo se hace el conteo, que sabemos que utilizamos la solución de Turk, sabemos que vamos a utilizar la cámara de Neubauer, cuáles son los cuadraditos que vamos a emplear para hacer el conteo de las células correspondientes. Mañana vamos a hacer ejercicio al respecto, así que si se han olvidado, no se preocupen, mañana vamos a hacer un ejercicio. Y bueno, entonces decimos que cuando el número de glóbulos blancos está por encima de su valor normal, estamos frente a un caso de una leucocitosis. Es decir, que el número de glóbulos blancos está por encima de lo normal. La leucocitosis puede deberse a dos motivos grandes. Por un lado, podemos tener un aumento en el número de glóbulos blancos por motivos fisiológicos. Esto puede ser por la edad, porque por ejemplo en perros y en bovinos principalmente, tenemos que los animales jóvenes, las crías, tienen un mayor número de glóbulos blancos, porque bueno, todavía se está terminando de generar todo esto, se está tratando de estabilizar el número de células sanguíneas y obviamente, bueno, se está tratando de proteger al animal joven para evitar que contraiga muchas enfermedades, porque bueno, sabemos que los jóvenes y los animales más ancianos tienen su sistema inmunológico todavía debilitado en el caso de los jóvenes y bueno, ya debilitado en el caso de los ancianos. Entonces, bueno, el cuerpo trata de buscar un equilibrio y por eso muchas veces vamos a encontrar que un hemograma en un animalito a un perrito que le hayamos sacado sangre, digamos, de un perrito de un mes, puede ser que los glóbulos blancos se encuentren por sobre el rango normal, pero esto a raíz de su edad. Eh, para confundirlos un poco, vamos a ir al caso contrario. En el caso de los cerdos, pasa todo lo contrario. Y más bien en las crías, en los lechones, el número de glóbulos blancos se encuentra por debajo del rango normal. Siempre hay especies que se salen de lo que debería ser, pero bueno. En la mayoría de las especies tenemos que las crías tienen una leucocitosis por cuestiones fisiológicas y el cerdo que se raya y resulta que sus crías tienen un conteo bajo de glóbulos blancos. Podemos tener un aumento de glóbulos blancos también a raíz de la digestión. Por ejemplo, en el caso de los perros, tenemos que el número de glóbulos blancos va a aumentar una hora después de haber comido algo. Entonces, muchas veces el tema de la digestión nos puede causar una leucocitosis de tipo fisiológico. Por eso, aunque no se exige para un hemograma el tema del ayuno obligatorio en los animales, siempre en los datos que nos vayan a llegar en la ficha de información de la muestra, tiene que tratar de estar ahí detallado, ¿no? Si el animal ha comido o no ha comido para que no tengamos resultados engañosos. Porque no va a ser lo mismo hablar de una leucocitosis en un animal que recién ha comido, a que hablemos de una leucocitosis en un animal que no ha comido desde hace 24 horas, digamos, ¿no? Entonces, en un caso vamos a hablar de un proceso fisiológico, algo normal, algo que no nos tiene que alarmar,
y en otro caso sí nos vamos a ir al lado de que, este animal está enfermo. Entonces, bueno, siempre es importante todos los datos corresponden, todo lo que podamos recibir de información antes de analizar las muestras. Pero bueno, normalmente vamos a tomar una leucocitosis como algo patológico y estas son algunas de las razones que, bueno, o algunas de las interpretaciones que tenemos. Puede haber aumento de glóbulos blancos cuando el cuerpo del animal está con fiebre, porque bueno, a modo de defensa del organismo justamente está produciendo un proceso febril y por eso está aumentando el número de glóbulos blancos. Puede deberse a diferente tipo de infecciones, pueden ser infecciones virales, pueden ser infecciones parasitarias, pueden ser infecciones bacterianas. Inclusive podemos tener algunos casos de aumento de glóbulos blancos por motivos de alergias. Otras razones van a ser sospechas de diabetes. Puede haber un aumento de glóbulos blancos cuando existe cierto grado de hemorragia en algún lugar del animal, o inclusive cuando el animal tiene hemorragia interna, puede haber un aumento en el número de los glóbulos blancos. Puede haber aumento a raíz de un envenenamiento, sea un envenenamiento con algún elemento tóxico, o sea, un envenenamiento por, eh, por medicamentos. Y en algunos casos también va a haber aumento de glóbulos blancos cuando hay neoplasias. Por el otro lado, cuando tenemos que el número de glóbulos blancos está por debajo de lo normal, hablamos de una leucopenia. Así que siempre que escuchemos el nombre leucopenia, por ejemplo, en panleucopenia, tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de que el número de glóbulos blancos está en menor número de lo que debería de ser. Entonces, en algunas interpretaciones que podemos darle, es que en el caso de los gatos, por ejemplo, cuando el animal tiene panleucopenia, obviamente, como el nombre lo dice, vamos a tener que el número de glóbulos blancos va a estar por debajo de lo normal. Muchas veces se ha registrado que también en el caso del moquillo o en el distemper canino, los glóbulos blancos se encuentran en un número menor a lo que debería de ser. En el caso también de la hepatitis infecciosa canina causada por el adenovirus, también podemos tener una disminución en el número de glóbulos blancos. Ahora también existe, esto es importante, saber si el animal está siendo medicado, porque muchas veces algunos antibióticos, analgésicos, antihistamínicos, anticonvulsivos u otro tipo de medicamentos puede provocar que el número de glóbulos blancos descienda. Entonces, bien puede ser por un motivo patológico o bien puede ser por la administración de algún tipo de medicamento. Así que también en este sentido tenemos que saber en la hojita de información que nos llegue con la muestra si es que este animal está con algún tipo de medicación. Simplemente a modo de recuerdo, saber que los leucocitos van a ser, se van a dividir en dos grandes grupos. Los granulocitos, que son los que van a tener siempre sus gránulos en todo lo que es citoplasma, en algunos casos hasta a nivel del núcleo, donde vamos a tener todos los que terminen en filo. Entonces, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, pertenecen al grupo de los granulocitos, y que cuando los vemos en el microscopio, claramente podemos ver algunos gránulos por ahí en todo lo que viene siendo la célula. Y luego tenemos el grupo de los agranulocitos, que son los que tienen o no tienen granulocitos o los tienen en un número tan bajo que no llega a observarse en el microscopio. Entonces, en este caso tenemos los linfocitos y los monocitos. Van a disculpar los acentos, las tildes acá, pero estaba en otro idioma esta imagen, por eso algunas tildes donde no corresponden. Luego, yéndonos a célula por célula sanguínea, célula blanca, tenemos en primer lugar los neutrófilos, que ya decíamos que en la mayoría de las especies son los que se encuentran en mayor concentración, con excepción de los rumiantes, donde se encuentran en segundo lugar.
Los neutrófilos, ya hemos dicho, son los primeros que van a ir a defender el cuerpo. Van a ser la primera línea de defensa una vez de que los microorganismos ya atravesó la piel y atravesaron mucosas. Y como les decía, normalmente cuando interpretamos un hemograma, cuando encontramos el número de neutrófilos elevado, decimos que o sospechamos que estamos frente a una infección de tipo bacteriana que recién está comenzando. Cuando el número de neutrófilos se encuentra por encima del valor normal, le damos el nombre de neutrofilia. Y cuando el número de neutrófilos se encuentra por debajo del valor normal, le damos el nombre de neutropenia. En el caso de que los neutrófilos se encuentren aumentados en número, puede deberse nuevamente a razones fisiológicas, porque el animal cuando le han tomado la muestra se ha estresado demasiado, tal vez no le encontraban la vena, le han intentado sacarle sangre 3 veces de la cefálica de la extremidad izquierda, ha sufrido el animal, se ha estresado, han visto cómo ni siquiera le encontraban la vena, han ido a la otra extremidad, a la derecha, para poder sacarle la sangre y todavía le han fallado una vez más. Entonces, puede ser que a raíz del estrés en el momento de sacar la muestra, a raíz de que el animal ha sido llevado a la clínica, al consultorio, que se haya estresado, o que haya estado corriendo, lo hayamos llevado corriendo a la veterinaria. Puede ser que el miedo, el ejercicio, nos aumente el valor de los neutrófilos por razones fisiológicas. En algunos casos, porque tal vez puede tener alguna condición que le cause convulsiones, también puede aumentarnos de manera fisiológica el número de los neutrófilos. Sin embargo, normalmente nosotros consideramos el aumento de los neutrófilos de una manera patológica y, como les digo, principal diagnóstico que se le da cuando tenemos una neutrofilia es que el animal está atravesando una infección o una enfermedad infecciosa de tipo bacteriana y que es de tipo reciente. También se puede dar en algunos casos de infecciones virales o de infecciones por hongos o por parásitos, pero eso es muy, muy leve. Generalmente nuestra interpretación va desde el punto de vista de infecciones de tipo bacteriano. Otras interpretaciones que podemos darle, sin embargo, puede ser que el número de glóbulos, de neutrófilos, esté aumentado por quemaduras, especialmente si son quemaduras muy, muy diseminadas, que puede ser que, no sé, se le cayó el agua hirviendo a todo el cuerpo de ese animal, entonces sufrió quemaduras en todo el cuerpo. Puede haber aumento de neutrófilos en el caso de hemorragias, sea hemorragias externas o sea hemorragias internas. Puede haber el aumento de los neutrófilos en el caso de neoplasias. Puede haber también el aumento de neutrófilos en caso de infartos o preinfartos. Y en algunos casos también se ha registrado el aumento de los neutrófilos en el proceso postoperatorio. Ahora, por el otro lado, ¿qué nos hace sospechar que existe una disminución en el número de los neutrófilos? Generalmente es porque hay una endotoxemia que puede ser de diferente naturaleza, una endotoxemia por cuestiones, que ya hayan ingresado al cuerpo o porque hay una toxina por una bacteria que tenemos ya en el cuerpo desde hace tiempo. Puede haber neutropenia, siempre hay neutropenia en el caso de que estemos administrando un tratamiento de quimioterapia. Puede haber disminución en el número de los neutrófilos cuando estamos administrando en el animal muchos AINES, muchos antiinflamatorios no esteroideos. En algunos casos de algunas infecciones puede haber neutropenia. Ejemplo, en el caso de la panleucopenia, puede haber una neutropenia.
Se ha registrado también casos de disminución de los neutrófilos en toxoplasmosis, y también otro ejemplo cuando hay necrosis de la médula ósea. Sin embargo, hay otro tipo de interpretaciones también que se le da, pero estos son algunos ejemplos. En segundo lugar, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de los granulocitos, luego pasamos a los agranulocitos. Los eosinófilos, cuando los eosinófilos se encuentran aumentados en número, ya les he dicho 80,000 veces, que nuestra interpretación va a ir desde el punto de vista de que este animal está pasando por una parasitosis, está siendo atacado por una fuerte cantidad de parásitos, y por eso los eosinófilos, que tienen su especialidad ir a atacar a los parásitos, se encuentran en aumento. Sin embargo, en segundo lugar, tenemos que pensar como una interpretación que este animal puede tener algún tipo de alergia, puede estar pasando una alergia por los parásitos, o puede ser que esté pasando por una alergia alimentaria, o puede ser que esté pasando por una alergia por, no sé, por el polen, digamos. Entonces también puede estar aumentado el número de los eosinófilos. Sin embargo, primer lugar, sospechar de que este animal tiene parásitos. Segundo lugar, nos vamos al tema de las alergias. Y aquí podemos hablar también de una dermatitis, de un caso de asma. En algunos casos de leucemia felina vemos que también puede estar aumentado el número de los eosinófilos. En el caso de neoplasias, hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, les repito, principalmente hablamos de parásitos y hablamos de alergias. Ahora, por si acaso, este hipertiroidismo es más común en el caso de los felinos que en otras especies. Y cuando vemos que los eosinófilos están en un número menor a lo normal, generalmente se debe al uso de corticoides, especialmente si abusamos con el uso de corticoides. Así que aquí otra vez vemos la importancia de saber si ese animal al que se le ha tomado la muestra está recibiendo algún tipo de medicación. Y otro motivo otra interpretación que podemos darle a una eosinopenia es un caso de hiperadrenocorticalismo. Luego tenemos los basófilos, terminando lo que son los granulocitos. Realmente no le damos tanta relevancia a la presencia de los basófilos o a la ausencia de estos basófilos en el hemograma. Simplemente a modo de mención, que en un principio les decía, cuando hay basofilia, que está por encima del 1%, que debería ser máximo presente en la sangre, simplemente confirmaríamos el caso de una parasitosis, que los eosinófilos ya nos van a adelantar, o el caso de una alergia. Entonces, les repito, en el caso de los basófilos, en el hemograma siempre los vamos a leer de la mano de lo que nos digan los eosinófilos. Siempre que encontremos una basofilia, va a ir de la mano con una eosinofilia. No van a haber casos en los que encontremos una basofilia y que el número de los eosinófilos se encuentre normal o se encuentre por debajo. No, eso es incompatible. Si hay basofilia, obligatoriamente los eosinófilos están aumentados. Y por el otro lado tenemos la vasopenia, que es cuando el número de basófilos están por debajo de lo normal. Y bueno, esto carece de significación clínica porque, como han observado en los hemogramas, como valores de referencia se lo toma con un porcentaje de 0 a 1 o de 0 a 2. Entonces, bueno, si el valor referencial es 0%, hablar de una vasopenia sería hablar de un valor negativo, ¿no? De decir, este animal tiene menos 2% de basófilos, lo cual no existe. Es como que, ¿cómo le das un valor negativo al número de células sanguíneas? Luego tenemos los linfocitos, que cuando los vemos aumentados estamos hablando de una linfocitosis, donde nuevamente vamos a tener causas fisiológicas, que puede ser por el tema de la edad, en el caso de animales jóvenes, que puede encontrarse aumentado este número de células sanguíneas. Y podemos también, y bueno, tenerlo en el caso de, ay, perdón, esto era aquí abajo,
en el caso de infecciones subagudas o en el caso de infecciones crónicas. Entonces, generalmente cuando en un hemograma vemos que los linfocitos se encuentran aumentados en número, les decía, vamos a sospechar de que este animal está pasando por una infección ya bastante avanzadita porque ha permitido la activación de los linfocitos que son parte de la inmunidad adquirida. Y además vamos a hablar, no al 100%, pero en un gran porcentaje de una infección de tipo viral, porque los linfocitos mayormente se van a enfocar en atacar a todo lo que vienen siendo los virus. Así que una linfocitosis generalmente la vamos a interpretar como una infección de tipo viral y una infección que ya lleva un tiempito produciéndose en el cuerpo del animal. Por el otro lado tenemos la linfopenia, que es cuando el número de los linfocitos se encuentra por debajo del valor normal. Y bueno, estos son algunos ejemplos de lo que puede producir este problema, que puede ser el uso de corticoides, especialmente si son corticoides de una manera indiscriminada, en el caso de septicemias y en el caso del uso de diferentes tipos de quimioterápicos. Entonces, vemos que existen diferentes tipos de interpretaciones al respecto. En algunos casos hay algunas enfermedades también que van a disminuir el número de linfocitos. La panleucopenia felina, por ejemplo. Normalmente en la panleucopenia felina vamos a tener disminución tanto de los neutrófilos como de los linfocitos. Entonces, por eso es que hay una leucopenia como tal, porque las principales células blancas, que son neutrófilos y linfocitos, están por debajo de su valor normal. Entonces, por tal motivo, obviamente, a término general, vamos a tener que el número de glóbulos blancos está disminuido. Así que un ejemplo de enfermedad que puede causar linfopenia es la panleucopenia felina. Y finalmente tenemos los monocitos, que, ay, no sé por qué, lo he dejado en neutrofilia, qué barbaridad, perdón. Cuando tenemos un aumento del número de los monocitos, ahorita le voy a cambiar el nombre, estamos hablando de una monocitosis, por si acaso, ahorita monocitosis, no, ahorita lo cambiaré de una vez. Monocitosis. Y cuando estamos hablando de una disminución en el número de los monocitos, estamos hablando, no sé si va a entrar aquí, monocitopenia. Ya sabía que no iba a entrar. Lo voy a dejar aquí abajo. Ok, ahora sí. Entonces, cuando el número de monocitos está por encima del valor normal, hablamos de una monocitosis. Generalmente vamos a leer el número de los monocitos a la par de lo que estamos interpretando nuestros neutrófilos, porque también un elevado número de monocitos nos va a indicar o nos va a hacer sospechar de una infección bacteriana bastante reciente. Sin embargo, también tenemos otras interpretaciones que pueden ir desde lo que viene siendo una endocarditis, supuración, necrosis, hemólisis, casos de hemorragia, lesiones también que afectan al sistema inmunológico. Y por el otro lado, cuando hay una monocitopenia que está por debajo del valor normal, no le damos, por lo menos en veterinaria, no le damos un significado muy, muy marcado. Pero como les digo, así como los basófilos los leemos a la par de los eosinófilos, a los monocitos los leemos a la par de lo que nos digan los neutrófilos. Y finalmente, bueno, esto es, les mostraba un poquito en el documento de Word, que lo van a tener, podemos leer individualmente cada una de las células sanguíneas. Sin embargo, al final, cuando hacemos nuestra interpretación de nuestro leucograma, siempre tenemos que hacer una interpretación conjunta de qué puede significar que el neutrófilo esté aumentado, el linfocito esté por debajo, el eosinófilo esté normal. Entonces tenemos que leer todito el panorama también para hacer nuestras interpretaciones finales. Y algunos elementos que se toman en cuenta
para esta lectura conjunta va a ser dos tipos de leucogramas característicos, que hablamos del leucograma de estrés y del leucograma inflamatorio, que ¿cómo sabemos que, bueno, este es un leucograma de estrés? Cuando en nuestros resultados del hemograma tenemos que hay una leucocitosis, es decir, hay un número elevado de glóbulos blancos, hay una neutrofilia, que es sin desviación a la izquierda. El día de mañana les voy a mencionar un poquito este tema de desviación a la izquierda, eh, degenerativa y regenerativa. Además, empezando la clase les voy a explicar un poquito rapidito ese tema. Si hay disminución en el número de linfocitos, si hay disminución en el número de eosinófilos y si hay aumento en el número de los monocitos. Que bueno, esta última parte no siempre se da, pero cuando hablamos de un leucograma de estrés, se tienen que cumplir todos estos elementos en lo que hemos analizado en el microscopio. El leucograma inflamatorio, por otro lado, simplemente es cuando tenemos un aumento en el número de glóbulos blancos y tenemos una neutrofilia con desviación a la izquierda. También nos sirve para poder categorizar la gravedad de una enfermedad. Por ejemplo, si estamos frente a un proceso controlado por un buen funcionamiento de las defensas corporales, es decir, que después de realizar un tratamiento correspondiente o permitiendo que el animal, sus defensas actúen para poder sanarlo sin necesidad de ningún tratamiento, podemos ver el éxito del sistema inmunológico de este animal o del tratamiento. Si es que en nuestro análisis de laboratorio vemos aumento del número de glóbulos blancos, vemos la neutrofilia ya con ligera desviación a la izquierda, y bueno, vemos todavía persistencia de eosinófilos. Por otro lado, tenemos si la gravedad es moderada, qué elementos vamos a ver en la sangre, qué cosas están aumentadas o qué cosas están disminuidas, si estamos frente a un proceso tóxico, si estamos frente a un estado grave, si estamos en un proceso ya de vías de recuperación, que es lo que vamos a llegar a observar. También nos sirve para identificar el curso de la enfermedad, es decir, si es una enfermedad aguda o es una enfermedad de tipo crónica. Por ejemplo, una enfermedad de tipo agudo nos va a mostrar la desviación a la izquierda regenerativo, lo que les digo, mañana les voy a explicar un poquito al principio, y una disminución en el número de glóbulos blancos en general. Y si es una enfermedad de tipo crónica, vamos a ver una desviación a la izquierda de tipo degenerativa y que va a estar acompañada por un aumento en el número de los monocitos. También nos sirve para hacer el pronóstico de la enfermedad, y creo que es lo último. Si es un pronóstico desfavorable o reservado, o si estamos hablando de un pronóstico favorable para poder recuperarse de esa enfermedad. De igual manera, en el tema de los pronósticos, vemos que si es desfavorable o es un pronóstico reservado, es porque en el análisis que hemos hecho de la sangre vemos todos estos elementos. La desviación a la izquierda degenerativa, que no se puede recuperar el número de los glóbulos blancos, es decir, este animal está con leucopenia y no podemos estabilizarlo. De igual manera, el número de los linfocitos no podemos estabilizarlo, está por debajo y no podemos hacer nada para que haya más linfocitos y poder colaborarlo, es decir, ni siquiera con una transfusión ni con nada. No hay presencia de eosinófilos, siempre tiene que haber presencia de algunos eosinófilos y además hay neutrófilos tóxicos. Mientras que si tenemos un pronóstico favorable, vemos que bueno, hay otro tipo de elementos acá, donde ya va a haber aumento en el número de las células sanguíneas, se va a recuperar el conteo total, es decir, que bueno, por eso es favorable, porque vemos que se está recuperando, es decir, la médula ósea está trabajando para poder regenerar el número de las células sanguíneas que se necesitan. Vemos que el número de linfocitos de eosinófilos igual ya está aumentando, se está regularizando. Entonces, bueno, simplemente estas últimas son para que vean que el laboratorio, el conteo de los glóbulos blancos, el porcentaje de los glóbulos blancos, inclusive nos va a servir para poder dar un diagnóstico
o reservado o un diagnóstico favorable, o si es una enfermedad de curso agudo o si es una enfermedad de curso crónico, la gravedad de la enfermedad como tal. Y además tener estos dos tipos de leucogramas que son bastante utilizados, que son el de estrés y el inflamatorio. Que además en el tema del estrés se manejan otros elementos que los vamos a mencionar la próxima semana con química sanguínea. Y bueno, básicamente eso es lo que quería mostrarles, pero de todas formas, como les digo, no se preocupen al respecto de toda la cháchara que les he dado. Igual les voy a habilitar, yo creo que en esta semana les voy a habilitar, en estos días, máximo hasta el fin de semana, ese documento de Word donde van a tener resumidito en las tablitas las interpretaciones según los valores que tengamos de los índices eritrocitarios, de los glóbulos blancos y de todo lo que es química sanguínea para que le den una lectura. Es básicamente lo que les he mostrado hoy día, está en ese documento, así que si hay alguna cosilla que no han escuchado o algo, igual va a estar ahí en el documento, así que no se preocupen. Simplemente, bueno, con esto quería mostrarles eso, de que como pueden ver, cuando tratamos con glóbulos blancos, la interpretación ya se vuelve más compleja, no es tan fácil como anemia o eritrocitosis, como en el caso de los glóbulos rojos y los índices eritrocitarios, y que uno puede realizar un diagnóstico o una interpretación individual de cada tipo de glóbulo blanco que tenemos, pero que al final tenemos que realizar siempre una interpretación conjunta para poder realizar un diagnóstico certero de lo que tiene este animal. Además, obviamente, muchas veces de acompañar con pruebas complementarias. Así que bueno, simplemente lo de hoy día era eso para mostrarles que, bueno, es un poquito más complejo y que tenemos que tener siempre en consideración interpretaciones a nivel individual o a nivel solitario de cada célula y a nivel del conjunto para que todo tenga sentido. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy. Mañana vamos a trabajar en unos ejercicios, voy a tratar de prepararlo de la manera más bonita posible para permitirles que ustedes hagan su conteo de células sanguíneas y puedan hacer sus fórmulas correspondientes y cualquier duda la trabajamos el día de mañana. Así que bueno, eso es todo. Ya tenemos menos de un minutillo bueno, un minuto antes de que se corte y mañana continuamos con lo que corresponda a hemograma y algunos ejercicios.